Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, la Santa Liturgia presenta a nuestra consideración y para nuestra meditación una parábola. Estamos en el 6º domingo de Epifanía sobrante este año, por caer la 70ª, allá a principio de año, y no tener lugar este 6º domingo dentro de los domingos de Epifanía. Y como tenemos 25 domingos después de Pentecostés, en este 24º domingo se toma la misa del 6º domingo de Epifanía, y el domingo próximo, Dios mediante, concluiremos el año litúrgico con la misa del 24º domingo después de Pentecostés. Pues bien, tenemos una vez más una parábola para considerar, para meditar. En el Evangelio de esta dominica, nuestro Señor equipara el reino de los cielos a un grano de mostaza que se convirtió en un árbol grande. Lo compara a un puñado de levadura que fermenta toda la masa. ¿Cuál es el significado de estas dos parábolas? Este grano de mostaza, lo sabemos, significa la predicación evangélica que en medio de contradicciones, de persecuciones, germinó, creció y se convirtió en un árbol grande, enorme, donde los fieles vinieron en tropel para descansar, para alimentarse. Figura a la Santa Iglesia. La parábola de la levadura aplicada a la elaboración del pan, veremos que hay otras aplicaciones, pero esta levadura aplicada a la elaboración del pan muestra el maravilloso efecto en 3 medidas de harina y tiene las mismas aplicaciones que la parábola del grano de mostaza. Se entiende que es la palabra de Dios que, en cuanto fermento saludable, transforma poco a poco el mundo, suscita virtudes desconocidas, hace hombres justos. Como les dije, veremos enseguida que la acción de la levadura puede tener, y de hecho tiene, otra interpretación. Pero justamente puede presentarse aquí la objeción que plantea la situación actual de la sociedad, de la civilización cristiana, incluso de la propia Iglesia. En efecto, ¿qué queda hoy de esa esplendorosa y magnífica construcción de la Iglesia? ¿No está acaso la propia Iglesia sin ejercer influencia alguna sobre los destinos de las naciones, de las familias e incluso de la gran masa de los individuos? Para responder a esta objeción hay que tener en cuenta que nuestro Señor anunció una crisis final. Y del mismo modo los apóstoles escribieron sobre la apostasía, sobre el hijo de perdición y sobre el reino del anticristo. Pero lo más importante es que mientras la cosmovisión del ateísmo promete ese progreso indefinido de la humanidad, en contrapartida, la cosmovisión del catolicismo señala un comienzo, un apogeo, un declinar y un punto final para la sociedad humana. Jesucristo caracterizó el reino del Dios en la tierra con la imagen de una cosa viva, que tiene un principio, un desarrollo hasta alcanzar un punto culminante, un proceso de degradación y un desenlace, para terminar no en la extinción y la nada, sino en una transfiguración, en una transformación final. Entonces vemos que la civilización, inspirada por el catolicismo, tuvo su inicio, su crecimiento lento, su desarrollo. En el medioevo llegó en el siglo XIII al apogeo máximo que pudo alcanzar en las actuales condiciones de la humanidad herida por el pecado. Y a partir de 1303 comenzó su declinar, que no se detendrá hasta llegar a un término intrahistórico catastrófico. Y finalmente tendrá un glorioso fin metahistórico, es decir, la restauración final de todas las cosas
en Cristo y por Cristo. Por lo tanto, tenemos que rever e insistir. Desde 1303 comenzó un largo y profundo descenso. Y cada siglo ve cómo la caída se precipita de una manera vertiginosa y más graves son las consecuencias y las secuelas que cada golpe revolucionario va dejando en esa construcción de la Iglesia. Nuestro Señor quería advertir entonces, con estas parábolas, que la verdadera doctrina, el alimento de los hijos del reino, por una sutil actividad de Satanás, sería mezclada de un modo lento y progresivo con la falsa y corruptora doctrina de los hijos del maligno, representada en la levadura, tomada ahora esta en el sentido del fermento farisaico o el fermento de los saduceos o de los herodianos, contra los cuales preanunció también nuestro Señor y preparó a los apóstoles. Les dijo: cuidaos del fermento, de la levadura, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Este hecho entonces bien triste y bien desagradable de consignar es el contenido del misterioso y alarmante aviso de las parábolas. Esas parábolas con las cuales Jesús quiso prevenir a todos los que creen en Él para que se guarden no solo de la cizaña, sino también de la levadura, de esa levadura añeja, esa levadura vieja que fermenta mal la masa y de la cual habla San Pablo y dice que nosotros debemos comer el pan ácimo, sin levadura, sin fermentar. Ese pan ácimo de solo trigo en la sinceridad y en la verdad. San Pablo, insisto, recalca esta enseñanza del Señor y dice: mas has de saber esto, que en los días postreros sobrevendrán tiempos peligrosos. Se levantarán hombres amadores de sí mismos, codiciosos, altaneros, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, fascinerosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, fieros, inhumanos, traidores, perversos, hinchados y más amadores de deleites que de Dios. La lista es impresionante, pero podríamos aplicarla uno a uno a un montón de personajes que desde hace más de 50 años están llevando a la ruina a la civilización cristiana y desde 1303 han llevado a la ruina ese hermoso edificio que había construido la Iglesia. Amadores de sí mismos, por ejemplo, codiciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, no solo en el orden de la familia, en el orden de una institución, de una congregación religiosa, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, la enseñanza de los papas, desobedientes a sus padres, ingratos, más amadores de deleites que de Dios. Para que no quede entonces ninguna duda de que aquí se trata de la levadura que fermenta y que corrompe la masa cristiana, el apóstol San Pablo agrega: mostrarán sí apariencia de piedad, pero renunciarán a su eficacia. ¿Qué significa esto? Pues que del mismo modo que los judíos, por causa de la levadura de los fariseos que corrompía la fe, tropezaron corriendo tras una ley de justicia sin alcanzarla, así también en aquellos tiempos postreros, de los que habla San Pablo, la levadura de la mala doctrina hará que muchos tengan la apariencia de piedad por sus prácticas, por sus obras, sin que en realidad vivan la verdadera fe. Es necesario insistir y repetir, y lo hago expresamente. La civilización inspirada por el catolicismo tuvo su inicio, su crecimiento lento, su desarrollo. En el siglo XIII llegó al apogeo y a partir de 1303 comenzó su declinar, que no se detendrá hasta llegar a un término intrahistórico catastrófico. Y finalmente tendrá un fin glorioso,
metahistórico, la restauración final de todas las cosas en Cristo y por Cristo. Y vemos cómo el misterio de iniquidad va en aumento. La levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos va infiltrando la masa cristiana. Presenciamos tiempos peligrosos y vendrán aún mayores y peores. Y es de temer que los que toman la levadura solamente como símbolo de la virtud interna del Evangelio, nunca ellos llegarán a ver el cumplimiento total de su interpretación. ¿Por qué? Porque el espíritu corruptor del mundo, ese fermento farisaico, cunde cada vez más entre los pueblos otrora cristianos. Y este fenómeno no dejará de existir, pues el mismo Señor predijo la apostasía en masa y San Pablo lo confirmó. Y así ambas parábolas, la del grano de mostaza que crece y se hace un árbol frondoso, la de la levadura que viene a corromper esa masa, ambas parábolas representan el misterio del desarrollo cristiano de la sociedad y la paulatina secularización, descristianización de la misma. Ambas parábolas son una explanación de la actividad, por un lado, benéfica de los apóstoles de Cristo, así como, por el otro, de la destructora actividad de los falsos profetas y de los doctores falsos en medio de la grey de Cristo. Ambas parábolas se complementan, pues. Pues bien, como confirmación del momento actual que vive la Santa Iglesia, desde hace ya más de 50 años, poseemos un dato preciso, pues la Santísima Virgen María dijo en la Salet: la Iglesia será eclipsada. Es necesario volver sobre esta imagen, que será una realidad y que es ya una realidad. La Iglesia será eclipsada. Ninguna otra expresión resume mejor la situación actual. Ninguna otra expresión nos da la mejor solución al problema que plantea la crisis actual, mucho más grave que la arriana o que la protestante o que cualquiera de las otras crisis que tuvo que enfrentar la Iglesia a lo largo de su historia. El eclipse es un fenómeno en el cual la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro cuerpo celeste, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Es pues la ocultación momentánea de un astro, el cuerpo eclipsado, cuya luz es interceptada por la interposición de otro astro, el cuerpo eclipsante. Vemos que estas nociones hablan de dos astros, de luz, de interposición, de desaparición, de ocultamiento momentáneo, que puede ser parcial o total. El ejemplo más conocido de eclipse es el del eclipse de sol por la luna. Es la luna que eclipsa, que oculta al sol. El sol es ocultado y la luz solar desaparece momentáneamente, en parte o en su totalidad, y desaparece por la interposición de la luna. Y solo vemos la luna, un astro muerto. Retomemos cada término y tratemos de entender lo que la Virgen Santísima quiso que nosotros comprendiésemos. Hay dos astros. Uno se eclipsa, el otro eclipsa. Se trata de dos astros, dos cuerpos celestes diferentes. La Virgen María nos dice que el astro que es eclipsado es la Santa Iglesia. La Iglesia será eclipsada. Por lo tanto, el astro que eclipsa no es la Santa Iglesia, es otra cosa, es otro cuerpo celeste. Como es otro astro, no puede emanar de la Santa Iglesia, que es una. Por lo mismo, ese otro astro no puede gozar de las propiedades de unidad, de santidad, de apostolicidad y de catolicidad que tiene la Santa Iglesia. Ya sé, estamos pensando claramente en la secta conciliar,
Es ella la que eclipsa a la Santa Iglesia. La secta conciliar no es una, no es santa, no es apostólica, no es católica. ¿Cómo se reconoce la iglesia visible? La verdadera iglesia. La iglesia visible se reconoce por las señales que siempre ha dado para su visibilidad. Es una, santa, católica y apostólica. ¿Dónde están las verdaderas notas de la iglesia? ¿Están en la iglesia oficial, en la iglesia conciliar o están en la tradición? En la iglesia católica, apostólica, romana, resumida hoy en lo que llamamos la tradición. ¿Dónde están esas verdaderas notas? Si aún hoy hay algo de visibilidad de la iglesia, es gracias a la tradición. Las notas o señales de visibilidad no se encuentran en la secta conciliar, no se encuentran en la iglesia modernista, no se encuentran en la iglesia oficial. No hay ya en ella la unidad de fe, la unidad de culto, la unidad de sacramentos, la unidad de gobierno. Esta es la razón por la cual no puede haber vinculación con la secta conciliar, con la iglesia oficial, con la Roma modernista y anticristo. Este es el primer dato que nos proporciona la Santísima Virgen. Hay dos astros, uno es eclipsado y el otro eclipsa, y no son un mismo astro y no hay comunidad, unión entre ellos. Pero tenemos otro dato. La luz de la Santa Iglesia es ocultada. Y entonces es normal que andemos en tinieblas. Vemos al otro astro, la luna, que es un astro muerto, oscuro. Ella llena todo el espacio y se hace pasar por la Santa Iglesia. Aparentemente no queda nada de la Santa Iglesia y la tradición está obligada a esconderse o a ser martirizada. Si intenta todavía ocupar el lugar que le corresponde, tarde o temprano termina por ser asimilada con y por el astro eclipsante. Si la iglesia que es eclipsada quiere de todas maneras hacerse ver, hacerse visible, es asimilada por el astro muerto, por la luna. Tercer dato. Al igual que en un eclipse solar, uno o no se mueve y permanece en la espera del eclipse, o corre el riesgo de caer. Esa desaparición es momentánea, no durará incesantemente. Estamos seguros de que la luz de la Santa Iglesia volverá al final del eclipse. Y por lo tanto debemos esperar, con esperanza, con paz, en la alegría, en el gozo que nos da la promesa de nuestro Señor. El eclipse es momentáneo. El objeto que se eclipsó, otro dato más, no cambia. La Iglesia no cambia. Y por lo tanto la Santa Iglesia en ningún caso y de ninguna manera ha cambiado. Sigue siendo la misma, aunque no se la puede ver. Otro dato más, nuestro tiempo es el de las horas de las tinieblas, la hora del poder de Satanás. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas, dijo nuestro Señor en Getsemaní. Y nosotros en nuestro Getsemaní actual, contemporáneo, repetimos, esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. La secta conciliar es la iglesia de las tinieblas, la iglesia de Satán, que hoy tiene el poder. Y todavía otro dato. Para eclipsar al astro gigante, ese astro que llegó a ser la Santa Iglesia, para eclipsarla en toda su superficie en la tierra, ha sido necesario un astro más grande en extensión. Y así el eclipse comenzó en 1303. Y sabemos que una serie de golpes revolucionarios fueron mermando la influencia de la Iglesia en la sociedad, hasta llegar en la misma Iglesia, hacia fines del siglo XIX,
y llegar a tomar los puestos de mando a partir del Concilio Vaticano II. San Pío X lo dijo en su primera iglesia, en su primera encíclica. La iglesia había sido infiltrada, los enemigos de la iglesia estaban ya al interior de ella. Primera encíclica de San Pío X. Los enemigos están en el interior y han puesto el hacha en la raíz, en la fe. Esta es la razón por la cual la secta conciliar reúne a todos los enemigos de la iglesia, y por eso es mayor aún que la iglesia, y proyecta ella una luz horrible, deforme, monstruosa, que no tiene nada que ver con la luz de la iglesia. Y un último dato que nos proporciona esa imagen de advertencia de la Santísima Virgen en la Salette: la iglesia será eclipsada. Las consecuencias de este eclipse son muy graves. Hay dos iglesias opuestas, adversarias, enemigas. La iglesia conciliar no es la iglesia católica. Solo podemos vivir en la iglesia fundada por Jesucristo y de la iglesia asistida por Él. Cuando creemos en lo que siempre se ha creído y hecho, uno debe rechazar todo lo demás. Además, la otra iglesia, la espuria, la adúltera, la degenerada, hace lo mismo. Rechaza todo lo que no es de ella, todo lo que le pertenece a ella. Rechaza todo lo que pertenece a la iglesia legítima, a la genuina, a la verdadera. Lo rechaza y, si no, lo que es peor, lo asimila y con esa función de la levadura, con esa propiedad de la levadura, la transforma, la deforma y la asimila a su secta conciliar. No podemos, bajo pena de apostasía, aceptar cualquier parte, por pequeña que sea, de la iglesia adulterada. Nos guste o no, la iglesia conciliar es una estructura que se define formalmente por un culto bastardo, por una enseñanza masónica y por unas leyes que favorecen la herejía modernista. Ahora bien, este sistema se presenta oficialmente como si fuese la Iglesia católica. Y un católico no puede y no debe cooperar con esta impostura. La jerarquía, entre comillas, conciliar está en ruptura oficial con la Iglesia católica en varios puntos de doctrina. Esa Iglesia conciliar, con su jerarquía, con su derecho canónico, con su culto, con sus catecismos, ella impone sacramentos viciados respecto al testimonio de la fe, un código defectuoso, una pastoral contraria a la práctica bimilenaria de la Iglesia. Y así podemos pasar por todo lo que constituiría la Iglesia y su accionar benéfico, como ha sido totalmente corrompido por la levadura. Por lo tanto, los fieles católicos están obligados a organizarse fuera de y en contra de esta jerarquía bastarda para mantener la fe y los sacramentos de la fe, bajo pena de perderlos. En la medida en que se ponen bajo la autoridad de esa jerarquía bastarda, en la misma medida pierden la fe. Por lo tanto, en este punto concreto en el cual nos encontramos, debemos comprender nuestro lugar y nuestra misión en este mundo posmoderno. En esta historia concreta, nuestra historia, la historia de la Iglesia continúa. El tema de nuestra salvación y de las almas que Dios nos confía sigue su recorrido. Sin perder el tiempo entonces en ilusorias reconquistas ni en utópicas restauraciones, nuestro deber es, por lo tanto, santificarnos y santificar, sabiendo que tenemos los medios necesarios, por dramática que sea la hora presente y los peligros que ella presente, y por muy inhóspita que sea la trinchera en la cual estamos. Aquí no caben ni ilusiones ni utopías, todo lo contrario.
Son las quimeras y los ensueños los que ofuscan el verdadero problema. Pues es más fácil proporcionar la droga de la restauración que provoca el escapismo de la realidad, que enseñar y ayudar a enfrentar la realidad tal como es. Es mucho más fácil drogarse, desenchufarse de la realidad, que enfrentarla con las facultades bien vivas, bien claras, bien despiertas. Es mucho más fácil entonces servirnos de manifestaciones de esa realidad, de los estragos, para terminar en dónde. No, tenemos que ver la realidad. Tenemos que santificarnos y santificar a aquellos que nos rodean. Y esas manifestaciones de la secta conciliar, incluso en ese ambiente, nos ayudan a profundizar nuestra fe y a adherirnos a la verdadera iglesia. Por lo tanto, no se trata de cruzarnos de brazos, sino de asumir la realidad tal como es. ¿Qué hacer entonces? Y se reitera la pregunta una y otra vez. Solamente guardad bien lo que tenéis hasta que yo venga. La tradición, lo que tenéis, conservadlo, reforzadlo, hacedlo fuerte. La consigna de la Iglesia desde aquel momento es conservar, no crear nada nuevo. Y esta recomendación de aferrarse a lo tradicional se repite en forma más apremiante y dramática más tarde en el mensaje del Apocalipsis. Por lo tanto, ante el proceso revolucionario anticristiano, que se iniciara hace ya 6 siglos o más y que hoy parece arrasar y aniquilar todo, solo se opone aquella fértil semilla, aquella buena levadura transformante para el bien, semilla y levadura apenas que se perciben, sí, pero que perdurarán hasta el fin de los tiempos y obrarán la restauración final cuando Cristo venga a instaurar Él su reino, precedido por el reino del corazón inmaculado de su Madre Santísima. Debemos resistir con los mismos ideales, con los mismos principios, con el mismo programa, con el idéntico estilo de vida de los católicos de todos los tiempos, con la consigna propia dada para nuestro tiempo. Conservad, resistid. Y así como la semilla y la levadura del Evangelio transformaron el mundo pagano y fundaron las universidades y edificaron las catedrales y organizaron las cruzadas, del mismo modo también hoy aquella semilla, aquella levadura pueden resistir contra el mundo posmoderno, apóstata y neopagano. También hoy pueden resistir, organizando una moderna cruzada contra los enemigos del nombre cristiano. Cruzada no ya de arremetida, sino de trinchera. También hoy pueden resistir los católicos levantando un baluarte en el hogar, contrarrestando la mala influencia de la teología, de la filosofía, ciencia, moral, costumbres, derecho, política, artes, economía. También hoy pueden resistir atrincherándose contra las instituciones, contra el poder, las modas, la enseñanza, los espectáculos, la prensa, la radio, la televisión, el cine, la atmósfera de la calle, etc. En una palabra, también hoy pueden resistir contra la arremetida infernal que influye sobre toda la vida toda entera e incluso el modo y la manera de morir. Solo se trata de conservar esa semilla, ir sembrándola donde y cuando se pueda en buena tierra y regándola con la oración y los sacramentos. Sembrarla en tierra espaciosa, en almas grandes, magnánimas, no en macetas, no en la mezquindad y en la pusilanimidad, porque el resultado que da es un bonsái del Evangelio. Si no estamos dispuestos a conservar la semilla y la levadura, si no queremos sembrarla, si no queremos mezclarla, ni siquiera en nuestras familias, pues entonces, poco a poco, lo que aún queda de catolicidad aquí y allá, ese poco irá desapareciendo y hará finalmente su irrupción el hijo de perdición. Hasta aquí llegamos. Jesucristo caracterizó pues el reino de Dios en la tierra con la imagen de una cosa viva, que tiene un principio,
un desarrollo hasta llegar a un punto culminante y un proceso de degradación y un desenlace. Al igual que las cosas vivas, el reino de Dios en la tierra ha sido establecido para crecer, desarrollarse, llegar a la plenitud y luego decaer, para terminar no en la extinción, en la nada, sino en una transfiguración, en una transformación. ¿Que nos hubiese gustado más haber vivido en la época del apogeo? Sí. Pero Dios quiso que viviésemos en el tiempo del desenlace, en el tiempo de esa aparente derrota intrahistórica, pero que prepara la victoria metahistórica. Recemos y trabajemos por mantener ese reino sin desesperar, pero esperando solamente la transfiguración y la transformación final en Cristo y por Cristo. Con estas consideraciones, evidentemente nos adentramos en el tema del Evangelio del último domingo del año litúrgico que Dios mediante meditaremos y comentaremos el domingo próximo. Que María Santísima, ella, la vencedora de todas las batallas de la cristiandad, nos conceda las gracias de la fidelidad y de la perseverancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.